varios sistemas de medición de ángulos. Uno es el sistema sexagesimal, que es el que tiene un ángulo recto que mide 90 grados. 1 grado, 60 minutos y 1 minuto, 60 segundos. Todos conocemos este sistema de medición. Hay otro sistema de medición que es el sistema centesimal, en donde un ángulo recto mide 100 grados, pero son 100 grados centesimales. 1 grado centesimal mide 100 minutos y 1 minuto centesimal son 100 segundos centesimales. El tema es que este sistema de medición no lo vamos a usar, pero lo pongo en referencia porque en las calculadoras hay 3 sistemas de medición de ángulos que ustedes pueden elegir cuando trabajan con relaciones trigonométricas o con ángulos en general. Al trabajar con este sistema, que es el sistema circular o radial, que es el que vamos a trabajar ahora, se define el ángulo como la medida del arco barrido por un cierto radio. Radio vector se llama, porque es un vector. Ese radio vector tiene un recorrido que puede ser en sentido contrario a las agujas del reloj, definiendo ángulos positivos en sentido contrario a las agujas del reloj y ángulos negativos en el sentido de las agujas del reloj. Pero lo que nosotros podemos decir si hablamos de este sistema es que la medida del ángulo es la medida del arco barrido por el radio vector al rotar alrededor de la circunferencia. Esto que está acá es la medida del ángulo. Este es el ángulo en radianes. Por eso también, para unificar medidas y trabajar y hablar de lo mismo, digamos, se fija una circunferencia de radio unidad. S1, como es el radio, también acá mide 1. Y en todos sus lugares, en realidad, el radio, por supuesto, es la distancia de un punto de la circunferencia al centro, que es constante. Por eso, cuando nosotros trabajamos con los ángulos en radianes, podemos decir que si barremos toda la circunferencia con un ángulo en sentido, ponele, contrario a las agujas del reloj, lo que podemos decir es que hacemos una relación entre el sistema sexagesimal y el sistema radial. Y diremos que al dar toda la vuelta, vos podés decir que la vuelta entera mide ¿cuántos grados? La vuelta completa. Son 180 más 180, o sea, 360 grados. Y eso equivale a una vuelta entera de la circunferencia, o sea, equivale a la longitud de la circunferencia. De acuerdo a lo que nosotros sabemos, la fórmula de la longitud de la circunferencia es pi por diámetro, o 2pi por radio también, porque el diámetro es el doble del radio. Y si nosotros dijimos que el radio vale 1, que es la característica de la circunferencia, que se llama circunferencia trigonométrica, la que tiene radio 1, entonces, al plantear que ese radio vale 1, toda la vuelta, que es la longitud de la circunferencia, va a valer 2 por pi por 1, o sea, 2pi. De ahí que cuando vos trabajes con los 360 grados,
vas a relacionar ese ángulo en el sistema sexagesimal con 2pi en el sistema circular. 2pi radianes. Esa es la nomenclatura del sistema. O sea que 360 grados equivale a 2pi radianes. Entonces 180 vale pi. 90 es la mitad, pi sobre 2. 90 grados es pi sobre 2. 45 es pi sobre 4. Y así, trabajando proporcionalmente, podés determinar cuál es la medida de los ángulos. Pero la ventaja de estos ángulos es que vos podés decir, también puedo ir en el sentido de las agujas del reloj. Y si voy hacia abajo, voy a tener ángulos negativos. Y no solamente esa es la ventaja. Otra ventaja interesante es que al trabajar con una medida es un número real. Por lo que se ve entonces, los ángulos medidos en radianes, tienen una medida real, es un número real. Entonces, a medida que yo voy creciendo, voy alcanzando números reales. Y cuando vos trabajás con un ángulo que llegó hasta acá, va a ser 2pi, pero podés seguir dando la vuelta y tenés, por ejemplo, 3pi. Podés trabajar con ángulos que superen una vuelta. ¿Lo ves? Por eso yo puedo decir que la recta real puede abarcar todos los ángulos medidos en radianes. Y eso me sirve un montón porque me va a dar la posibilidad de trabajar con una función, que será función trigonométrica, que va de R en R, en donde el primer conjunto es el conjunto de los ángulos medidos en radianes. Y el segundo conjunto, si yo trabajo con la función f de x igual a seno de x, el x es el ángulo. Y la imagen en el conjunto de llegada es el valor del seno del ángulo, que de alguna manera, si fuera un ángulo entre 0 y 90, nos vamos a manejar con la razón trigonométrica que vimos hace unos minutos. Entonces, la ventaja de trabajar con este tipo de sistema es que no tiene limitaciones. El sistema sexagesimal también se puede asociar a esto, pero trabajar con una razón trigonométrica en un triángulo rectángulo tiene las limitaciones del valor del ángulo agudo, que no puede superar los 90 grados ni tampoco ser menor que 0.